En esta mañana voy a compartir con ustedes un sermón que no es original mío. Este sermón fue escrito, o de donde yo saqué este sermón, fue escrito en el 1840. Y yo les exhorto y los invito a todos ustedes a que lo lean. El autor se llama Charles Fitch, o Carlos Fitch en español. Y la carta es una carta extensa que él escribió, tiene como 22, 23 páginas. Se titula "El pecado no tendrá dominio sobre ti". Así que yo les quiero invitar a ustedes a que lo lean, porque yo en este corto tiempo que tengo solamente voy a compartir con ustedes lo que son los puntos principales, en mi opinión bien personal, y yo sé que cada uno de ustedes se podría beneficiar de leer este documento. Está gratis en internet. Usted va a Google y busca "El pecado no tendrá dominio sobre ti", Charles Fitch, y de seguro lo van a encontrar, y lo pueden encontrar en español y en inglés. Así que los invito a hacerlo. Bueno, les invito a orar. Querido y cariñoso Padre, que tu morada es en lo alto de los cielos. En esta hora nos disponemos a abrir tu palabra. Nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pido, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Te pido que tu Santo Espíritu nos hable y que tu Santo Espíritu nos instruya en esta mañana. Amén. Dirige nuestras vidas, toca nuestros corazones y queda en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Charles Fitch es muy poco conocido, esa es la foto de él, entre los miembros de nuestra iglesia, pero muy conocido entre los estudiosos del movimiento millerita en la década de los 1830 y 40. Resulta que él era un predicador norteamericano, nacido en Connecticut y nació en el 1805. Dedicó su vida al ministerio, y se preparó para el servicio de Dios. Y mientras pastoreaba, en 1838, mientras pastoreaba en Boston, él recibió una copia de los escritos y de los estudios de Guillermo Miller acerca de la segunda venida de Cristo. Charles Fitch comenzó a estudiarlos, comenzó a repasarlos y se convenció de que lo que Miller estaba presentando era una verdad bíblica y era un mensaje de acuerdo a lo que la Escritura presentaba. Así que él decidió comenzar a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero en su caso personal, cuando él comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo y el segundo regreso de Cristo a esta tierra, su mensaje no tuvo mucho éxito en su congregación. Charles Fitch era un pastor presbiteriano y era bien conocido en aquel entonces que predicadores grandes, como decir Billy Graham hoy en día, predicadores grandes de aquel entonces, ellos predicaban acerca del milenio, que serían 1000 años de paz que vendrían a la tierra antes de que Cristo llegara. Por lo tanto, cuando Fitch empieza a hablar sobre la segunda venida de Cristo en términos bíblicos, nosotros sabemos que el milenio viene ¿cuándo? Después de que Cristo venga. Su mensaje no tuvo éxito. Comenzó a fracasar y fue ridiculizado. Fue puesto a prueba por sus hermanos y él, un poquito vacilante en cuanto a su convicción, decidió poner a un lado el mensaje de la segunda venida de Cristo. En 1839, mientras pastoreaba en New Jersey, cansado de vivir una vida de rutina y deseando santidad para su alma y santidad para su vida, decidió comenzar a estudiar la Biblia y escribir y redactar los puntos o sus puntos entendidos de la Biblia acerca de la santidad, de lo que él entendía que era la santidad en Cristo y la perfección en Cristo. Eventualmente se convirtió en su declaración de fe y recalcó una y otra vez la santificación por la gracia a través de la Escritura. Pero Fitch tenía un amigo llamado Josias Leach. Y mientras Fitch iba predicando consistentemente acerca de la santidad, acerca de esa declaración de fe que él había comprendido, este amigo se pasaba instándolo a que volviera a repasar los estudios de Guillermo Miller. Y tanto fue así que Josias Leach lo estuvo instando
la palabra que quería decir, que Charles decidió volver a tomar los estudios de Guillermo Miller y esta vez dijo, Señor, yo voy a estudiar, yo voy a ayunar, yo voy a orar. Y si esto viene de parte de ti, convénceme. Y sucedió que después de mucho ayuno y de mucha oración, Charles Fitch decidió volver a reincorporar a sus mensajes regulares el tema de la segunda venida de Cristo. Se convenció de que ese era el mensaje que se tenía que predicar en aquel entonces. Quizás para nosotros como adventistas del séptimo día, una de las producciones más notables de Charles Fitch que hizo fue esto que se encuentra aquí. En la década del 1840, específicamente en 1843, él junto con uno de los miembros de su iglesia decidieron redactar o poner en una tabla, en una carta, todo el mensaje profético de Guillermo Miller acerca de la segunda venida de Cristo. Y para los que somos adventistas de hace un poquito más de tiempo, tal vez esto nos puede resultar un poco familiar, pero él es más conocido entre nuestra denominación a causa de esa tabla o esa carta profética que él diseñó junto con Apollos Hale. Dice que Fitch le presentó esta carta a José Bates. ¿Saben quién era José Bates? Ese fue uno de los primeros que abogó acerca de la veracidad del sábado en la década de los 1830 y 40. José Bates le presentó esta carta y José Bates era el presidente de la conferencia en aquel entonces. Y los planes y la historia indica que 300 cartas fueron impresas y aprobadas para que los predicadores adventistas de aquel entonces las utilizaran en sus predicaciones. En octubre de 1844, Fitch se encontraba en Buffalo, New Jersey, y acrecentaba el número de creyentes que querían y pedían ser bautizados. Así que Fitch se decidió a bautizarlos y fueron al lago y allí los bautizó en las aguas frías del otoño. En aquel entonces las facilidades no eran las mismas, no tenían togas como tenemos nosotros hoy en bautisterios con heater, en las iglesias que tienen heater o aire acondicionado en el verano. Y en aquel entonces Fitch no tenía la oportunidad de cambiarse de ropa y con sus ropas mojadas decidió seguir hacia su hogar. Mientras iba de camino hacia su hogar, después de haber bautizado, se encontró un segundo grupo de creyentes que pidieron ser bautizados y sin dudar ni un segundo, Fitch volvió al lago y volvió y los bautizó. Nuevamente se va y por tercera vez, dice la historia, que Fitch encuentra un grupo de creyentes que venían caminando y que no habían podido llegar a tiempo, venían tarde para ser bautizados. Y Fitch, ¿ustedes saben lo que hizo? Fue y los bautizó nuevamente, ¿verdad que sí? Pero después de caminar de regreso a su casa con toda la ropa mojada en el frío del otoño en New Jersey, en los estados de allá de Nueva York y New Jersey, que hace frío, Fitch se enfermó fatalmente. Fitch se enfermó con lo que nosotros conocemos hoy como una neumonía. Y de una fiebre bien alta, Fitch murió el 14 de octubre de 1844. ¿Ustedes saben cuántos días antes era eso? De la fecha que ellos esperaban. ¿Se acuerdan cuál era la fecha, verdad? 22 de octubre. Fitch murió una semana antes de, según su pensar, encontrarse con su Salvador. Pero mientras estaba allí en su lecho de muerte, se dice que sus últimas palabras fueron estas: yo creo en las promesas de Dios. Sin embargo, en el 1840 algo bien interesante sucede en la vida de Fitch. Recuerden que en el 1839 les dije que él comenzó deseando santidad en su vida, comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a poner por escrito los puntos de la santidad y la perfección. En 1840, después de haber escrito y después de haber estado predicando acerca de sus puntos de vista en relación a la santidad y a la perfección del ser humano, se nombró un comité por el presbiterio, esa era como quien dice la conferencia de los presbiterianos, para advertir a Fitch en cuanto a sus puntos de vista sobre este tema. Y después de Fitch haber conversado con ellos y haberles explicado esta nueva doctrina para ellos, el comité decidió reunirse y entre ellos redactaron una serie de preguntas
a las cuales esperaban respuesta de Fitch. Y miren ustedes las preguntas, son 9, yo se las voy a leer. Pregunta número 1. Le dicen, ¿usted cree que la Biblia enseña que los hombres son perfectos en santidad en esta vida? Le pido que responda solamente sí o no. ¿Quiénes fueron sin pecado en la historia bíblica excepto Cristo? Nómbrelos solamente. 3. Entre los mártires cuyos hechos han llegado hasta nosotros, ¿cuántos cree usted que fueron perfectos? 4. En los tiempos modernos, ¿no ha sido la mayoría de los hombres evidentemente pecadores y no han reconocido ellos mismos que es así? 5. En el círculo de sus conocidos, los que claman por perfección, ¿no han fallado al igual que aquellos que lo hacen siempre? 6. Aquellos que los rodean y que apoyan esto, ¿son más sumisos y santos que los otros? 7. ¿No es verdad que las personas perfectas frecuentemente caen en inconsistencias palpables? 8. Usted apoya la creencia de que usted está generalmente sin pecado en pensamiento, deseo, palabra, acción o defecto. Y 9. Y yo lo he escuchado decir y enseñar públicamente y defender la posición de que existen hombres entre nosotros que son sin pecado. ¿Qué ustedes creen de esas 9 preguntas? Son preguntas allí directas, ¿verdad? Y él ofrece respuesta a cada una de esas preguntas en su carta, así que por eso los exhorto a buscarla. Fitch comienza a decirle, respondiendo, y esta es la carta que él titula, El pecado no tendrá dominio sobre ti. Sin shall not have dominion over you. Comienza, de acuerdo a su solicitud y a mi promesa, voy a empeñarme en el temor de Dios y bajo el sentido de mi responsabilidad hacia Él, en darle mis puntos de vista completos. Permítame comenzar diciendo que me encuentro a mí mismo, en mi estado natural, un transgresor de la santa y justa ley de Dios, tan culpable como para merecer el castigo con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Me encuentro incapaz de hacer la más mínima expiación por mis pecados o de encontrar para ellos la menor excusa en mí mismo. Y esa palabra es bien importante, en mí mismo. Yo creo que la tengan en mente porque vamos a volver a ella mucho hoy. Permanezco y permaneceré siempre como un reprobado sin esperanza delante del universo, ligado irrecuperablemente a la condenación del infierno. Pero he estudiado en el Evangelio. ¿En dónde? He estudiado en el Evangelio que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio expiatorio, ha ofrecido total satisfacción a la justicia de Dios por mis pecados y así ha abierto un camino a través del cual el castigo de mis pecados puede ser evitado desde que yo posea aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, una pregunta resonaba consistentemente en los oídos de Fitch. ¿Cómo puedo yo ser obediente a este alto mandamiento del Altísimo? Y ustedes se preguntarán, ¿qué mandamiento? ¿Tienen sus Biblias? Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Mucho la Biblia. Así que los invito a que vayan a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál era el mandamiento que resonaba o que Fitch no sabía cómo iba a poder lograrlo? ¿Cuál era? ¿El de ser qué? El de ser santo. Y les pregunto yo a ustedes, ¿será que Dios te está llamando a ti y a mí también a ser santos en esta vida? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, ¿verdad que sí? Mira lo que decía Fitch, yo no tengo
Yo no debería tener ninguna expectativa de habitar donde Dios habita, de ser un objeto de su amor eterno y un compartidor de las eternas bendiciones, las cuales solamente Él puede otorgar, a menos que posea un carácter totalmente semejante al de Él, a menos que yo ame con un corazón indivisible lo que Él ama y odie lo que Él odie. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿cómo puede el ser humano ser feliz en el hogar de Dios si no le gusta lo que a Dios le gusta? ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez tú? ¿Cómo puedes ser tú feliz en el cielo si a ti no te gustan las cosas que a Dios le gustan? ¿Cómo? ¿Sabes? Por eso es que solamente en el cielo van a haber unos pocos. No es porque Dios sea un Dios malvado, no porque Dios quiera hacer esa obra extraña de exterminar a la humanidad, ¿verdad? No, Dios no quiere eso. Dice la Escritura mismo en 2 de Pedro, si no me equivoco, que Dios es paciente y espera que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, pero no a todo el mundo quiere proceder al arrepentimiento porque no todo el mundo le gusta lo que Dios le gusta. ¿Sabes? Solo estarán en el cielo, solamente, y escuchen bien, solamente van a estar en el cielo los que amen lo que Dios ama y odien lo que Dios odia. Los que les guste lo que a Dios le gusta y rechacen lo que a Dios no le gusta. Ponte a pensar, todas las demás personas, si Dios cogiera a todo el mundo hoy aquí en esta iglesia y dijera, todos vámonos para el cielo. Y ponle que en tu vida y en mi vida hayan cosas que a nosotros no nos guste de Dios. Familia, seríamos unos miserables en el cielo, seríamos unos infelices. Y si esto es así, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes no creen que deberíamos estar aprendiendo ahora el estilo de vida del cielo, las palabras del cielo, las actitudes del cielo y tal vez la dieta que hemos de consumir en el cielo? Y sabes, mira, alguna gente me dice, mira Sammy, pero es que nosotros hemos de ser transformados cuando Cristo venga. En ese momento todo lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y vamos a ser cambiados. Y hay gente que viven esperando que el Señor les cambie su carácter, sus gustos, sus tendencias, sus actitudes en ese momento. Pero eso no va a suceder allí. ¿Has escuchado tú alguna vez el decir que lo único que has de llevar al cielo es tu carácter? ¿Lo has escuchado? Saben, familia, el carácter se desarrolla y se aprende aquí, ahora. Cuando Cristo venga, cuando Cristo termine su obra de intercesión, dice la Escritura que Él dice, el que sea santo siga siendo santo y el que sea sucio siga ensuciándose. O sea, en ese momento cuando la obra intercesora de Cristo se termine, si tu carácter no se ha cambiado, si tu carácter no se ha desarrollado, no te vistas que no vas. No esperes a que Cristo sea el que haga el milagro en ese momento de la segunda venida de Cristo, porque Cristo te está dando el poder para hacerlo hoy. ¿Me entiendes? ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Así que familia, aprendamos a vivir la vida del cielo ahora. Desarrollemos el carácter, los gustos, las palabras, las actitudes, la dieta del cielo. ¿Tú te imaginas tú llegar al cielo, sentarte allí a la mesa a cenar y que puedas mirar y de momento digas, wow, no hay ni una sola cosa aquí que me guste? ¿Qué vas a hacer? Familia, tenemos que desarrollar nuestro carácter ahora, en el presente, hoy. ¿Sabes por qué? Porque un pensamiento te lleva a una acción. Una acción repetida forma un hábito. El conjunto o la suma de nuestros hábitos demuestran nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. ¿Qué determina nuestro carácter? ¿Sabes qué? Y por eso es que es bien importante la información que nosotros dejamos que entra a nuestra vida a través de nuestros sentidos. Muchas veces nosotros subestimamos la importancia de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que hablamos. Subestimamos la importancia de eso. Pero déjenme decirles, si constantemente nosotros permitimos que nuestra mente se contamine, constantemente nosotros lucharemos contra el Espíritu de Dios. Les invito a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas. Tremenda epístola de Pablo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ustedes saben cuál es una mejor traducción para carne? No sé cuántos tienen la nueva versión internacional, pero la nueva versión internacional lo traduce ya de una. Dice, no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Así que Pablo nos está exhortando y nos dice, mire, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, o sea, de esa naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que, ¿qué tenemos que hacer? No satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si nosotros no satisfacemos esos deseos, ¿qué va a suceder? Por ende, andamos en el Espíritu. No es que desaparecen, porque tus deseos pecaminosos siempre van a estar allí. Pero por la ayuda del Espíritu Santo en tu vida, controlándote y guiándote, pueden ser puestos en sujeción. ¿Me entiendes? Y ¿sabes qué? Ese es el secreto de la vida cristiana victoriosa. La vida cristiana victoriosa, el secreto es, número 1, permanecer en Cristo, y número 2, andar en el Espíritu. Volviendo a Fitch, él se preguntaba, pero ¿cómo puedo yo poseer un carácter así? Decía Fitch, ¿cómo puedo yo poseer un carácter de tal magnitud, de tal santidad? Cada sentimiento en mi corazón, en mi estado natural, es completamente opuesto a Dios, decía. Les pregunto yo, ¿será que ustedes se sienten así en algunas ocasiones? Yo no lo sé, pero yo me siento así muchas veces. Que cada sentimiento en mi corazón está en oposición a Dios. ¿Quién me librará de un corazón no creyente al Dios viviente? Pero mira lo que dice, si hay salvación, dice él, si hay salvación del pecado antes de la muerte, y esto es importante, si hay salvación del pecado antes de la muerte, porque familia, cuando tú te mueras, tú no vas a recibir perdón por nada que tú no te arrepentiste. Cuando nosotros muramos, si es que morimos, o en ese momento en el que Cristo venga, tú no vas a recibir perdón por algo que no confesaste, que no te arrepentiste y que no buscaste cambiar. El tiempo es ahora. Dice, si no hay salvación del pecado antes de la muerte, creo estar perdido, decía Fitch. Si una salvación así puede ser encontrada, tiene que encontrarse ¿en dónde? En la Biblia. Y si no puedo encontrarlo en la Biblia, entonces cada rayo de luz se aleja del horizonte de mi alma y la eterna noche del desespero se cierra sobre mí. Así que Fitch les escribe 3 preguntas a ellos y le dice, según la Biblia, en su carta, según la Biblia, pregunta número 1 le dice Fitch, ¿ha hecho Dios en la economía de su gracia provisión para salvar a su pueblo de sus pecados? Pregunta 2, si esa provisión ha sido hecha, ¿pueden los cristianos apropiarse de ella en esta vida? Y tercera pregunta, ¿de qué manera puede la provisión de la gracia de Dios estar disponible para salvar a su pueblo de sus pecados? Así que, ¿cuántos tienen sus Biblias? Necesito 5 voluntarios. Mateo 1:21, Marcos. ¿Algún otro voluntario? Salvador, Juan 1:29. Otro voluntario. Hermana. Efesios 5, 25 al 27. Uno más. El papá de Marcos, hermano. Tito 2, 13 y 14. Y el último, hermana, ¿me puede ayudar? Primera de Juan 3, 4 al 6. Vamos a ver si Fitch encontró respuesta a la pregunta número 1. La pregunta número 1 era, ¿ha hecho Dios en la economía de su gracia provisión para salvar a su pueblo de sus pecados? Esa era la pregunta. Vamos a ver si la Biblia responde a esto, lo que encontró Fitch. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Por este único propósito, él es mi Salvador. Para salvarme de mis pecados. Este es el Salvador que yo necesito. San Juan 1:29. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba
¿Que qué? Que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Esto es lo que yo necesito, decía él. Un Salvador que quite mi pecado. Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arrugas, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. Se entregó a sí mismo por ella para que fuese ¿qué? Para santificarla. ¿Y para qué? Y para purificarla. Así que yo creo que Fitch va bien, ¿verdad? Mira Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Hermano. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de todas buenas obras. ¿Para qué se dio Cristo? ¿Se dio a sí mismo para qué? Decía allí, para redimirnos de toda iniquidad o maldad. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6. De hecho, yo les exhorto, Primera de Juan se ha convertido en mi epístola favorita. Yo les exhorto a todos ustedes a que la lean. Léanla, van a aprender a vivir. Hermana. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que, ¿para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y ahora lo que pareciera ser un imposible, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es un imposible, ¿verdad? Será, no, es que lo estamos interpretando mal, Sammy. Esto no puede ser lo que dice allí. Tal vez la traducción del griego al español. Pero, familia, esta traducción es correcta. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. O sea que en los momentos en que tú pecas, no te lo voy a poner tan difícil como lo puso Juan aquí, porque dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo no te lo voy a poner tan difícil, pero en ese momento en el que tú estás pecando, tú no estás con Cristo. ¿Me entiendes? O sea que todos nosotros tenemos que ponernos a analizar. Cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy haciendo las cosas erradas, yo no debo decir que yo ando con Cristo, porque si Cristo estuviera en mi corazón, yo no estaría pecando. Porque no puede haber tinieblas donde hay luz. No puede haber maldad frente a un Dios eterno, todopoderoso. ¿Me entiendes? Así que dice Fitch, he encontrado por eso al Salvador y la salvación que yo necesito. Claramente revelada a mí en la palabra de Dios. Creo entonces que se ha hecho plena provisión en el Evangelio para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. ¿Lo creen así? Amén. Les di solamente 5, él pone como 15. Pregunta número 2. Si esa provisión ha sido hecha, ¿pueden los cristianos apropiarse de ella en esta vida? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Los invito a buscarlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Cuándo se está instando a los tesalonicenses, a ser santificados por la gracia de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de la muerte? ¿Al momento de la venida de Cristo? No, es ahora, en el tiempo presente, antes de la venida de Cristo, antes del día de su muerte, que nosotros nos podemos asegurar o nos podemos aferrar a esa santidad. Mira, San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. Voy a leer el versículo 68
el versículo 74 y 75. San Lucas capítulo 1. Y voy a leer versículos 68, 74 y 75. Dice así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. 74. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. ¿Para que le qué? Para que le sirvamos ¿con qué? Con santidad y justicia. Les pregunto yo, ¿puede una persona servir al Señor estando muerta? No. ¿Estamos muertos nosotros? No. Estamos vivos. ¿Cuándo es que tenemos que servirle al Señor con santidad y justicia? Ahora. Y yo les pregunto, ¿acaso no es esta la manera en que debemos nosotros servirle al Señor todos los días de nuestra vida? Libres del temor, sin miedo, en santidad y en justicia. Mira, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, se los dije, vamos a usar la Biblia mucho. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ese lo debemos saber hasta de memoria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decía Fitch: no conozco ninguna razón para esperar por perdón o limpieza hasta que venga la muerte. En otras palabras, no conozco ninguna razón para esperar por perdón o limpieza cuando me muera. Esa limpieza y ese perdón se nos da hoy. Así que, si nosotros salimos de aquí hoy diciendo, sí, el Señor me perdona, el Señor me perdona, el Señor me perdona, pero voy a seguir viviendo mi vida de la misma manera en que la he vivido hasta este momento, no estamos haciéndonos partícipes del versículo que acabamos de leer, porque dice que si confesamos, hay una condición allí. Si nosotros confesamos, Dios nos va a dar perdón, pero no solamente nos va a dar perdón, y nos va a ¿qué? A limpiar de toda maldad. Obviamente, si el Señor te está limpiando de toda maldad, es para que no sigas ¿qué? Para que no sigas practicando maldad. Dice Fitch, había uno que se consideraba esclavo a la ley del pecado y de la muerte. ¿Saben quién es, verdad? Pablo. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como respuesta a su propia pregunta, él responde: gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Oye, mira que este Fitch casi no encontró versículos para sostener sus puntos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Que yo les dije ahorita que podía traducirse como carne. Naturaleza pecaminosa. Los que no andan de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Pero ahora yo quiero hacer una pausa aquí. Les pregunto, ¿quiénes son aquellos que no reciben condenación? ¿Todos los que aceptan a Cristo una vez y ya? No, los que no andan en la vida pecaminosa. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es como para los que estuvieron una vez en Cristo o para los que dicen estar en Cristo. No. No hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. O sea, en el momento en que tú vives tu vida en Cristo, no hay condenación para ti. Porque tu vida va de continuo al bien, no de continuo al mal. Y si estás en Cristo, no hay ninguna condenación y andas conforme al Espíritu. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, cuando te dejas controlar por el Espíritu Santo, dejas que el Espíritu Santo llegue a tu vida y dirija tu vida, el pecado no va a tener dominio sobre ti, porque tú estás con uno más poderoso que el pecado mismo, que es Cristo Jesús. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley del pecado y de la muerte, los 10 mandamientos.
¿Entiendes? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. O sea, condenó al pecado en nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andaba Pablo? Pablo andaba conforme ¿a quién? Al Espíritu. Pablo no andaba conforme a su naturaleza pecaminosa. Dice Fitch, Pablo encontró un camino a través del cual ser libre de la ley del pecado y de la muerte, y de tener la justicia de la ley cumplida en él. ¿Cómo pueden, escuchen esto, cómo pueden los que continúan pecando sentirse libres de esta condenación? Es para mí imposible de entender. Romanos 6, y aquí este es el corazón, esta es la vianda del mensaje de Fitch. Romanos capítulo 6. Yo les invito a que en su casa hoy lean todo el capítulo 6, pero los versículos que él usa son versículos del 2 al 15 y el 22. Yo no voy a hacerlos leer todo eso. Yo voy solamente a leer el 11, el 12, el 14 y el 22. ¿Cuáles voy a leer? El 11, el 12, el 14 y el 22. Dice así: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Algunas versiones dicen concupiscencia, ¿verdad? Ni obedezcan a sus malos deseos. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¡Wow! Nosotros no tenemos que estar bajo el dominio del pecado, familia. No tenemos. No tenemos que estar bajo el dominio del pecado. La pregunta es, ¿estamos muertos al pecado? Esa es la pregunta. Porque dice Romanos, dice Pablo en Romanos, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el versículo 12 es bien importante. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Cuándo es que nosotros pecamos? Cuando obedecemos a nuestros malos deseos. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15, lo explican bien bonito. Léanlo después. Así que la pregunta es, ¿estamos muertos al pecado? ¿Creemos en la Escritura nosotros cuando leemos textos como este? Mira, tal vez nosotros hayamos buscado una y otra excusa para no creer lo que se nos dice en estos textos. Pero ¿sabes? Es en estos textos que parecieran ser imposibilidades para nosotros. Es en estos textos que parecieran ser imposibles donde se mide la fe del cristiano. Es allí donde se mide tu confianza en Dios, donde se mide la cruz que estás llevando. Y yo te pregunto, ¿es pesada? ¿Es liviana? Vi un videíto hace unos días atrás. Nunca lo había visto en video, había visto las fotos. Una reflexión. Y va este joven, un grupo de jóvenes cargando las cruces de Cristo. Son cruces bien grandes y bien pesadas. Y este joven dice, wow, Señor, esta cruz está bien pesada. Le voy a cortar un pedacito y la voy a hacer un poquito más liviana. Y él viene en el video, coge un serrucho, corta la cruz y se la lleva. Y los otros, tú los ves allá que siguen fajados, lentos todavía, con la cruz pesada. Y este muchacho vuelve nuevamente y le dice, Señor, estoy cansado. Wow, voy a cortarle otro pedacito. Y viene y le corta de los brazos y le corta de la parte de abajo. Y tiene una cruz livianita, chiquitita. Bien buena, bien fácil de cargar. Sin embargo, estas personas llegaron todos a un precipicio. Llegaron al final de la montaña donde iban caminando, había un precipicio y había otra montaña del otro lado. Y escuchan una voz de Dios que les dice, usen sus cruces para pasar al otro lado. Y este muchacho, que le había cortado a su cruz, buscando alivianar su carga,
cuando puso la cruz no llegaba ni a la mitad del precipicio. Así que les pregunto ya a ustedes, ¿qué cruz estás llevando? ¿La liviana o la pesada? La mayoría de las veces no queremos que Dios nos dé cruces pesadas, pero queremos formar un carácter que nos lleve al cielo. ¿Cómo es eso? Nosotros no queremos que Dios ponga pruebas en nuestra vida. Nosotros no queremos que Dios nos dé una cruz pesada que llevar. No queremos que nos ponga en el spot, como decimos nosotros a veces. Pero queremos desarrollar un carácter que nos lleve al cielo. Entonces, ¿cómo puedes tú desarrollar un carácter que te lleve al cielo, donde aprendas a odiar lo que Dios odia, si no es a través de las pruebas? ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a aprender? No, es una imposibilidad. Los diamantes se forman, se embellecen y se refinan. ¿Saben dónde? En el fuego. Y tú eres un diamante para Cristo. Si nuestra vida espiritual es una vida fácil y cómoda, tal vez debiéramos analizar y hacernos la siguiente pregunta. Ver si nosotros estamos satisfaciendo los deseos de la carne, ver si andamos en el espíritu, o si tenemos nuestra carne crucificada con Cristo, como la tenía Pablo en Gálatas 2:20. Primera de Juan 1:7. Están ahí mismo, ¿verdad? Primera de Juan 1:7. Mira el próximo versículo que Fitch encontró. Decía, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: pero si andamos en la luz, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, ¿cuándo es que la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado? ¿Hay una condición o no hay una condición? ¿Hay o no hay? Oh, sí, hay una condición allí. Si andamos en la luz. O sea, tenemos que andar en la luz si nosotros queremos que su sangre nos limpie de todo pecado. Y ¿saben una cosa? A veces lo que pasa con nosotros es que a nosotros no nos gusta. Porque a veces a nosotros nos gusta tanto el pecado. Tenemos pecados acariciados que nos gustan tanto y tenemos pecados que seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y ¿sabes qué? A veces esperamos que el resultado de nuestra vida espiritual sea diferente siguiendo en el pecado. Yo voy a ir a la iglesia el viernes, y yo voy a ir a la iglesia el sábado, y yo voy a ir a la iglesia el miércoles, y yo voy a ir a la iglesia hasta... No importa cuántas veces vengas a la iglesia, si el Espíritu Santo no está obrando en tu vida y llevándote a hacer cambios en los que tú abandones sinceramente el pecado, no va a haber un resultado diferente en tu vida. Porque es que simplemente no puede. Mire, a veces a nosotros nos gusta tentar a Dios. Nos gusta tentar a Dios en el sentido de decir, yo voy a seguir haciendo este pecado. Si total, yo sé que Dios me va a perdonar en el momento en que yo me arrepienta. Mira, familia, y si mientras tú estás haciendo ese pecado mueres, yo morí en Cristo. ¿Moriste en Cristo? Cometiendo un pecado a sabiendas. Porque dice Primera de Juan 3:6 que el que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. En ese momento, si mueres, estás perdido por toda la eternidad. ¿Estás qué? Perdido por toda la eternidad. ¿Sabe? El ejemplo más grande de no tentar a Jesús, de no tentar a Dios, lo tenemos en la vida de Cristo Jesús. Ustedes conocen las tentaciones de Cristo Jesús. Dice la Biblia que Cristo fue llevado ¿por quién? Por sí mismo. Dice la Biblia que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, era la voluntad de Dios que Cristo demostrara que se pueden vencer las tentaciones del enemigo. Cristo estaba en el desierto 40 días, allí sin comida, sin agua, sin nada, y Cristo estaba débil. ¿Ustedes han estado sin comer 40 días? ¿Cuántos de ustedes han estado sin comer 3 o 4 días? Yo estaba en los cadetes médicos adventistas antes, ¿verdad? Y teníamos campamento era en mayo todo el tiempo y en noviembre todo el tiempo. Y en uno de los campamentos de noviembre fuimos a Utuado, Elíasburgo, y me tocó el campamento de sobrevivencia. Y precisamente ese año o en esa fecha de noviembre yo no quería que me tocara el de sobrevivencia. Porque en noviembre era en la Semana de Acción de Gracia que estábamos libres y el campamento era largo, era como 5 o 6 días. En mayo no, en mayo era desde jueves a domingo. Pero en noviembre era como desde lunes hasta domingo. Y a mí me tocó hacer la clase de sobrevivencia. Miren, y arrancamos lunes para la montaña y no volvimos a bajar hasta el domingo.
Y déjenme decirle que yo creo que yo nunca en mi vida había pasado tanta hambre como pasé allí. Después de 3 o 4 días que ya estaba débil, que no podía, para colmo noviembre, en el centro de la isla, en Puerto Rico, en Utuado, estaba lloviendo, hacía frío, mojado. Bueno, yo les digo a ustedes, eso fue un verdadero campamento de sobrevivencia. Pero cuando nosotros bajamos domingo, nosotros bajamos débiles. Porque la única dieta que habíamos encontrado en la montaña para sobrevivir eran guineos y toronjas. Nosotros estuvimos 5 días comiendo guineitos con toronjas, después comíamos toronjas con guineitos, después comíamos guineitos solo, desayunábamos toronjas solo. Miren, déjenme decirles, fue difícil. Pero Jesús estuvo 40 días sin comer y Jesús ahora tal vez estaba débil. Físicamente, ¿ustedes creen que estaba débil? Claro que sí. Y Satanás lo comienza a tentar primero con comida. Ustedes lo saben, pero el punto que quiero llevar es este. En una cogió a Jesús y lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén. Y lo puso allí y le dice, lánzate. Si escrito está, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás, ¿verdad? Ustedes saben, miren, ustedes saben qué hubiese hecho Jesús si en ese momento hubiese salido su ego, hubiese salido su yo, y Jesús hubiese pensado, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo tirarme de aquí, Él me va a cachar. Y si hubiese tirado, ¿ustedes saben qué hubiese pasado si Cristo hubiese hecho eso? Con todo el respeto del mundo le digo que Cristo hubiese caído explotado en el suelo, porque Cristo hubiese tentado a Dios. Y eso mismo nos sucede a nosotros. A veces queremos o decimos que vamos a dejar el pecado, pero queremos seguir cometiendo el pecado esperando que Dios haga un cambio diferente, esperando que Dios nos dé un resultado diferente. Estamos pecando, estamos tentando a Dios. Eso se llama presunción. Presumir que Dios va a hacer algo que Él nos ha dicho en su palabra que no va a hacer. Es como si yo ahora mismo voy al techo de esta iglesia y yo digo, hermanos, yo soy hijo de Dios, estoy predicando hoy, me voy a tirar al suelo y ustedes van a ver cómo voy a salir volando. Yo no puedo, por el hecho de ser un hijo de Dios, pensar que he de violar las leyes de la gravedad o las leyes de este mundo. Porque esas leyes fueron dadas específicamente ¿por quién? Por Dios. Así que familia, Fitch decía, a mi entender, creo que en la economía de la gracia de Dios existen provisiones disponibles que le permiten al cristiano caminar delante de Dios en santidad y justicia todos los días de su vida y así habitar en Cristo para no pecar. ¿Lo creen ustedes? Amén. Tercera pregunta. ¿De qué manera puede la provisión de la gracia de Dios estar disponible para salvar a su pueblo de sus pecados? ¿De qué manera? Y esto es bien interesante. Esto lo hemos escuchado una y otra vez. Pero miren, dice Fitch, voy a considerar ahora cómo las provisiones de la gracia de Dios se vuelven disponibles para el cristiano. No a través de ningún desvalido esfuerzo propio. ¿Cómo es? No es a través de quién? De ningún esfuerzo propio para obedecer los preceptos de la Biblia. ¿Saben? Eso es lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 25. Después que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, él dice, así que yo mismo, por mis propias fuerzas, yo por mí mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo a la ley de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. El ser humano por sí mismo, por sus propias obras, por su propio esfuerzo, puede pensar o puede tener el ideal de servir a la ley de Dios, pero se va a dar cuenta de que no va a ¿qué? No va a poder. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos jala. Aquel que lo haga así, decía Fitch, encontrará siempre una ocasión para decir, oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ningún hombre ha sido ni será alguna vez santificado si confía en sus propios esfuerzos para obedecer la ley. Y hay una cita bien interesante en el Espíritu de Profecía, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 426, que dice lo siguiente. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley,
está intentando un imposible. ¿Cómo es? O sea que si tú te levantas hoy y tú dices, hoy voy a guardar esos 10 mandamientos al pie de la letra. Hoy me voy a proponer a refrenar mi lengua, que eso estábamos hablando anoche en la sociedad de jóvenes. Y hoy voy a proponerme a ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué va a pasar ese día? Vas a caer más rápido que nada. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Pero si tú te levantas ese día y tú vas de rodillas y tú le dices, Señor, yo quiero permanecer en ti hoy. Ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a andar en el Espíritu, a entregarte mi voluntad y a no satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Fortaléceme y bendíceme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué va a suceder ese día? Familia, empezaste con el pie derecho. Empezaste bien, empezaste reconociendo que por tus propios méritos no puedes. Empezaste pidiéndole a Dios que hiciera lo que tú no puedes hacer en tu vida. Y ese día, ¿sabes qué? Ese día es posible vivir en Cristo Jesús. Así que dice Fitch, el cristiano puede ser santificado a través de la verdad de las promesas de Dios. ¿A través de qué? Las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las promesas de Dios? Dios promete, Dios promete, Dios promete. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Cambia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos sabido aprovechar o apropiarnos de las promesas de Dios. Mira cómo él empieza. Y estos textos los voy a leer yo para avanzar. Pero les quiero dar la cita. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. O sea, como nosotros tenemos estas promesas, ¿qué debemos hacer nosotros? Está diciendo Pablo. Dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. O sea, limpiemos todas las cosas que nosotros puedan contaminar nuestro cuerpo físico y que puedan contaminar nuestra mente. ¿Me entiendes? Como tenemos esas promesas, limpiémonos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o algunas versiones dicen de los malos deseos. Así que Dios nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas ¿qué? Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y si nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, ¿hay pecado en nosotros? ¿Hay pecado en nosotros? Claro que no, ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, que limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu a través de las promesas de Dios. Estas contienen la verdad a través de la cual podemos ser santificados. Y ustedes estarán pensando como yo pensaba en ese momento, ¿pero qué se ha prometido? Porque si es a través de estas promesas que todo esto va a suceder, pues ¿qué se ha prometido? Deuteronomio 36. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Qué va a circuncidar? Y el corazón de tu descendencia para que ames. ¿Para que qué? Para que ames, ¿sabes? Todo el asunto de las promesas de Dios, todo este asunto de vivir sin pecado, todo este asunto es por el amor que le tenemos a Dios. No es porque nosotros queremos gloriarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos como trapos de inmundicia, dice la Escritura, ¿verdad? Pero por amor a Dios y por amor a lo que Él ha hecho, es que nosotros debemos hacer todas estas cosas. Y dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y decía Fitch nuevamente lo que yo les dije, la razón por la cual estas y otras promesas no se han cumplido en todos los profesos cristianos es porque nosotros no hemos sabido apropiarnos de las promesas que Dios ha puesto para nosotros allí. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Este es un texto bien conocido, yo estoy seguro que todos lo conocen. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Y el 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Otra promesa, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A lo mejor ustedes están pensando, pero estas promesas fueron hechas para el pueblo de Israel, allá en el desierto, para allá cuando estaban no solamente en el desierto, sino que después vivieron en Jerusalén. Eso fue para los judíos, eso no es para nosotros. Y les pregunto yo a ustedes, según Gálatas 3:29, ¿acaso nosotros no somos linaje de Abraham en Cristo Jesús? Así que la pregunta que yo les hago es, ¿podemos nosotros apropiarnos de tales promesas? Claro que sí, claro que sí. Ahora, esta es la manera en que Dios va a hacer esto. ¿Dios va a qué? Él va a hacer esto, va a crear un corazón nuevo en ti. ¿Va a qué? A crear un corazón nuevo. Una nueva mente para que podamos confiar en Él y estar seguros de la limpieza sobre el pecado que Él promete hacer en nosotros. ¿Me entiende? Ahora, todo esto cumple un propósito en el plan de Dios. Y está allí mismo en Ezequiel capítulo 36 y el versículo 23. Yo lo voy a leer y yo les voy a dar otra traducción a la palabra que se traduce allí como santificaré. Dice, y santificaré mi grande nombre. Hay otra palabra que puede utilizarse también en el hebreo, se puede usar santificaré o se puede usar vindicaré. ¿Ustedes saben lo que significa vindicaré? Vindicar, hacer justo nuevamente, hacer limpio y digno nuevamente. Dice, y vindicaré mi grande nombre. En otras palabras, yo, dice Jehová, voy a vindicar mi nombre, voy a hacer justo nuevamente mi nombre. Profanado entre las naciones, porque ha sido ¿qué? Profanado en las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. O sea, ¿quiénes profanaron el nombre de Dios? ¿Quiénes lo hicieron no justo? ¿Quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Eso es lo que él dice allí. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, le dice a ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea vindicado en ustedes delante de sus ojos. O sea, ¿dónde es que va Dios a vindicar su nombre? Leo el versículo otra vez. Cuando sea vindicado en ustedes delante de sus ojos. ¿Sabes qué? Todo esto cumple parte. Todo esto tiene parte en eso que nosotros conocemos como la gran controversia. ¿Sabes que al principio de la historia se acusó a Dios de ser un Dios arbitrario? Se acusó a Dios de ser un Dios injusto, de que su ley es un imposible y de que su ley es caprichosa, de que es egoísta, de que a través de la ley de Dios Él lo hace para sentirse adorado, para sentirse exaltado. Pero esto no es así. Y se le dijo a Dios que era imposible que esa ley se pudiese guardar, que ningún ser humano lo iba a poder hacer. Pero Dios dice que sí. Dios dice que va a vindicar su nombre en ustedes. Dios va a vindicar su nombre en nosotros. ¿En quiénes? ¿Y sabes qué? Mira, a nosotros se nos ha dicho tantas veces, no, tú nunca vas a poder dejar de pecar. No, tú nunca vas a poder dejar de vivir en eso. ¿Sabes qué? Yo creo que Fitch encontró no uno ni dos. Ustedes saben la cantidad de versículos que le he mencionado aquí en esta mañana, que dice que todo aquel que permanece en Cristo, todo aquel que anda en el Espíritu, todo aquel que cree en las promesas de Dios, puede limpiar su vida en santidad y en justicia. Porque ninguno de nosotros de los que estamos aquí fuimos llamados para inmundicia. Todos fuimos llamados para santidad. Y todos fuimos llamados para vindicar el nombre de Cristo, para hacer el nombre de Dios justo aquí en la tierra, delante del universo. Eso es lo que dijo Pablo. A nosotros nos ha escogido el Señor como
Nos ha escogido el Señor para que seamos, se me fue la palabra, un espectáculo ante el universo. Pero ¿por qué el universo tiene que mirarnos a nosotros? ¿Por qué el universo tiene que mirarnos a nosotros? Porque el universo está esperando ver que el nombre de Dios sea vindicado en la vida de nosotros. Y cuando nosotros vindiquemos el nombre de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a darle un voto de confianza a Dios y vamos a decir, Señor, ¿tú sabes qué? Todo eso que se acusó en contra de ti, eso es falso. Mírame a mí, yo lo puedo hacer. ¿Y saben qué? Si tú no te estás preparando para eso, si tú no te estás preparando para eso hoy, hay un grupo de personas que sí se está preparando y hay un grupo de personas que sí lo va a hacer. Se llaman los 144,000 en el libro de Apocalipsis. Dice que estas personas han de vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Dice que no se encontraba mentira en su boca, que ellos tenían el sello de Dios en su frente, la cual es su nombre. No se contaminaron. Y estas personas todas lo van a hacer. La pregunta es, ¿lo vas a hacer tú? ¿Lo vas a hacer tú? ¿Sabes? Después de que Fitch le dio todas estas respuestas a estas preguntas, el presbiterio se reunió nuevamente y le enviaron una carta. Mira lo que el presbiterio le contestó a Fitch. Después de haberle enterado con mis puntos de vista y sentimientos en relación con el asunto de la santificación, usted ha emitido una resolución declarando que son errores importantes y peligrosos. Les pregunto yo, ¿hay evidencia bíblica para sostener el punto de Fitch? Sí. Claro que sí. Así que les pregunto yo, si yo los exhorto en esta mañana a ustedes a vivir vidas sin pecado, a dejar el pecado atrás y andar en el Espíritu, ¿eso es un error importante y peligroso? Si ustedes no hacen eso, si no hacemos eso todos, no vamos para el cielo. No te vistas que no vas. Y amonestándome a que no continúe predicándolos. Por lo tanto, debo decirle, hermano, y espero hacerlo con toda la mansedumbre y humildad y con amor en el corazón, que no puedo aceptar su amonestación. Y sabes que esa es la convicción y la convicción que Dios espera de la gente de su pueblo. Personas que no se dejen mover, aunque se desplomen los cielos y la tierra a su alrededor. Personas que se mantengan firmes. ¿Y saben por qué Fitch le dijo eso? Mira lo que le dijo. Y ahora es que va. ¿Por qué? Porque mientras usted le dice a sus hermanos que pueden verse libres del pecado y de que son totalmente inexcusables de no haberlo hecho, y mientras usted ora para que ellos puedan ser redimidos de toda iniquidad, ellos saben perfectamente bien de que usted no tiene ninguna expectativa de que eso suceda mientras ellos viven. Y por lo tanto, todas sus exhortaciones y oraciones están totalmente perdidas. Sus hermanos saben que usted espera que ellos vivan en pecado hasta que mueran y que mientras usted los exhorta a librarse del pecado, usted no les está mostrando ningún camino para que ellos puedan realmente dejarlo, y aún mantiene la idea de que sería un importante y peligroso error que ellos esperen dejar el pecado antes de que mueran. Así, todos sus esfuerzos para la santificación del profeso pueblo de Dios son totalmente irrelevantes y sin sentido. Qué palabra, ¿verdad? Le dice, de mi parte, por lo tanto, me siento impelido a decirles a los profesos cristianos que existe un camino a través del cual pueden limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, que puede ser hecho, a través de las promesas de Dios que son sí y amén en Jesucristo. Yo le puedo decir a los cristianos, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Te pregunto yo ahora, ¿se puede vivir una vida de victoria sobre el pecado? Claro que sí. La Biblia de Génesis y Apocalipsis está escrita, revelada allí para decirte cómo hacerlo. Aprópiate de las promesas de Dios
Échale mano a eso. Y cuando venga alguien a decirte, no, no se puede, tú no puedes vivir una vida sin pecado, ciérrale tus oídos, porque en la Escritura está demostrado que una persona puede vivir sin pecado ante los ojos de Dios mientras nos pongamos en sus manos. No le hagas caso a ese que te diga, sí, tú siempre vas a vivir pecando. No, 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 tú no siempre tienes que vivir pecando, porque por la gracia de Dios hemos sido llamados a santidad y justicia. ¿Sabes por qué? Porque 1 de Pedro 2.9 dice que nosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Nación qué? Santa. Pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera, así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes.
Querido y cariñoso Padre que estás en lo alto de los cielos, te pedimos que nos des valor para tomar tu cruz, para negarnos a nosotros mismos y para seguirte, para vivir en ti, permaneciendo, Señor, para andar en el Espíritu y para no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú nos llamaste a ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos a ser partícipes de tu divinidad. Ayúdanos a ser partícipes en esta tierra del poder que solamente Cristo puede dar. Oh Dios, hemos vivido tal vez muchos años acariciando el pecado. Hemos vivido muchos años, Señor, rindiéndonos al pecado. Pero ayúdanos hoy a entender que el pecado no tiene dominio más sobre nosotros. Que para los que estamos en ti y los que andamos en tu Espíritu, no hay condenación. Y que, Señor, tú nos has llamado porque somos un pueblo santo. Ayúdanos a vivir mirándote cada día, para vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Y ayúdanos por sobre todas las cosas, oh Dios, a ser parte de ese grupo que vindicará tu nombre antes de tu segunda venida. Sé con nosotros, oh Dios, bendice a cada hermano que está aquí en esta mañana. Bendice a su familia, bendice a sus seres queridos. Dirígelos en todas las cosas, dale sabiduría. Sé con cualquier necesidad que ellos tengan. También, oh Dios, sé con Jesús, papá de Maggie. Visítalo allá, pasa tu mano sanadora sobre él si es tu voluntad y fortalece a la familia. Asimismo, Dios, los alimentos que han de ser ingeridos, bendícelos, que puedan ser de provecho físico para nosotros, así como yo sé que tú has hablado en esta mañana. Oh Dios, gracias por tus cuidados para con nosotros y bendice también el resto de las actividades que se tengan programadas para este día. Sé con cada uno de nosotros y que al salir de aquí podamos salir con la certeza de que salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.